Era de los filósofos más importantes. Era un pensador crítico que amaba mucho la vida. Un filósofo ecuatoriano, es un filósofo ecuatoriano. El mayor pensador del Ecuador en el siglo XX. Un gran amigo, un tipo que tenía una capacidad de reírse impresionante. Una persona de un pensamiento muy amplio, muy universal. Era un hombre súper simple y súper humilde. Con una sensibilidad muy intensa para captar los detalles más insignificantes de la vida cotidiana de la gente. Él estudió la primaria en el Colegio La Salle y luego nuestro papá, le puso en el Colegio Mejía. Sí, el Colegio Mejía era siempre considerado el patrón Mejía. Era un colegio en esa época bastante liberal, ¿no? Y papá era un hombre liberal. Él ahí ya participaba de las huelgas que hacía el Colegio Mejía, de las broncas, de las salidas a la calle, ¿no? Y ahí empezó, pues me imagino, a formarse políticamente. En esa época, 16, 17 años, se pasaba leyendo todo el tiempo. Yo comencé, ¿verdad?, a preocuparme ya en serio de la filosofía cuando leí las obras de Miguel de Unamuno. Con Miguel de Unamuno comencé yo a interesarme. Nos reuníamos para hablar de libros, para discutir, para polemizar, y recuerdo que teníamos discusiones muy acaloradas, muy intensas. Sobre todo nos interesaba la actualidad. ¿Qué pasaba en América Latina a partir de 1959? Luis Corral con Fernando Tinajero y con Ulises Estrella llevábamos lo que podría ser nuestra verdadera escuela de filosofía, ¿no? Y donde comenzó también a formarse ese grupo que después sería el grupo de los Tsántsikos. Eran los años 60, en el mundo entero se extendía una fiebre de cambio, de impugnación, de transformación. Y claro, esta fiebre también nos contagió a nosotros, ¿no? Llegó un momento en el que el Bolívar me dijo, bueno, vámonos a estudiar en Alemania. Nos fuimos a Alemania, a Friburgo, para estudiar con Heidegger. Entonces decidimos irnos a Berlín. Vivir una vida auténtica, eso era lo que... Es decir, salir del marasmo, de la mediocridad, del automatismo, de la estupidez cotidiana en la que se vivía en esa época en Quito. A temprana edad, en una época en que las comunicaciones eran limitadas, él se fue curioso por descubrir el mundo, por descubrir las letras, por descubrir el pensamiento, sin miedo, por la pasión del descubrir. Bolívar, que era un hombre muy disciplinado, sin que esto le quitara alegría, sentido del humor, ironía, que eran rasgos muy característicos suyos, él se quedó. Y es a través de sus cartas que nos vamos enterando de toda su vida, de lo que hace por allá, de lo que está estudiando, ¿no? Y de cómo se va involucrando en movimientos estudiantiles. Bueno, allá en Alemania se involucró mucho en el 68. En Alemania el movimiento estudiantil fue muy grande, había un componente latinoamericano muy importante. Bolívar llegó a ser integrante del grupo de Durkheim. Bolívar estaba en ese entonces seriamente involucrado ya en el movimiento estudiantil alemán. Luego de pasar la onda, llegado el mayo del 68 y otros procesos en Alemania, decidió ir a México. La Ciudad de México es una ciudad, sobre todo en estos años de los 60s y los 70s, donde habían muchísimos exiliados de toda América Latina. Entonces se hace todo un ambiente de discusión muy interesante. Eso seguramente le ayuda a Bolívar Echeverría a desarrollarse más.
Llegó a ser profesor emérito de la Universidad Autónoma de México, es la máxima distinción académica que pueda tener. Un filósofo ecuatoriano, mexicano, reconocido, que había encontrado un espacio, un pequeño islote en donde hacer filosofía. Era un cosmopolita, un hombre que estaba en el mundo entero, un hombre que sabía que estaba totalmente instalado en el mundo entero. Sabía lo que estaba ocurriendo en Nueva York, en Madrid, en Berlín, por supuesto en Ciudad de México y también aquí. El mayor aporte de Bolívar Echeverría es la elaboración del concepto de ethos histórico, que puede entenderse como una forma colectiva de comportamiento que se da históricamente en los pueblos. Esa especie de interpretación de la resistencia cultural que implicaba entender un poco el etos barroco en América, era una forma de acercarse a su pensamiento. Es un pensador que lee América desde América, no con los ojos eurocéntricos, no con los ojos de Europa o del occidente desarrollado, del centro, sino más bien su lectura la hace desde la periferia. Es un pensador que va a recoger todo el pensamiento occidental, lo va a enriquecer con América Latina, pero no va a ser alguien lejano, serio, como muchas veces vemos a los grandes filósofos europeos, ¿no? Sino que va a estar siempre políticamente comprometido con aquellos elementos que él consideró importantes sobre América Latina. Es un modo de vivir el capitalismo y las contradicciones del capitalismo, reconociendo que existen, pero como si no existieran. Según palabras de Bolívar, es una manera de inventar la vida en medio de la muerte, ¿no? Vivimos un mundo trágico, horrible, pero lo hacemos soportable mediante esos recursos que configuran el etos barroco. El alcance de su teoría hace que pensemos la filosofía, obligaría a que pensemos la filosofía de otra forma a partir de él. Una forma de pensar y de expresar los pensamientos tan amigable, lúdica, irónica, y al mismo tiempo reconocer tras de esa forma de expresar los pensamientos una rigurosidad extremadamente fuerte y radical. Es un crítico del poder y busca siempre utópicamente un momento en el que la libertad humana se pueda realizar en términos efectivos. Hacer de alguna manera actos o hechos que valgan la pena, es decir, que dignifiquen la existencia humana, que dignifiquen la existencia humana.